Se publicó la evaluación ex post del programa 2018 entre nuestro país y el Fondo Monetario. Es obligatorio, después de cada una de estas modalidades de crédito, tiene que haber una revisión producto de que Argentina excedió por mucho la cuota que le correspondía. Vamos a analizar cuáles fueron los principales números que establece el informe, las consecuencias y las prescripciones para futuros acuerdos. Vení, acompáñame. La revisión que hace el Fondo Monetario básicamente tiene el propósito de establecer cuáles fueron los puntos fuertes y las debilidades de un programa monumental como fue el programa de 2018. Recordemos que explicó más de 11 veces la cuota de participación de nuestro país en el Fondo Monetario, con lo cual requiere de una revisión ex post. Es lo que acaba de encabezar este economista noruego que se llama Breck, y básicamente da una serie de consideraciones sobre cuáles fueron los principales puntos salientes de ese programa y por qué naufragó. ¿Qué es lo que dice? Bueno, en primer lugar establece que no hubo una mirada sensata sobre los problemas estructurales de la economía argentina. Por ejemplo, esto tiene un antecedente en las evaluaciones que viene haciendo el Fondo Monetario en materia de inflación. No se abarcó de manera comprensiva, entendiendo toda la multiplicidad de causales, el problema inflacionario y solamente se le atacó a partir de la política monetaria. Recordemos que se proyectaba una baja muy significativa de la inflación en el marco del programa con el FMI y terminó siendo en 2019 la inflación más alta en 28 años. Por otro lado, otra de las críticas que hace es al hecho de cómo se manejaron los flujos de capitales. Recordemos, 45.000 millones de dólares llegaron a Argentina en el marco de ese programa, pero buena parte de eso, 24.000 millones de dólares, se fugaron de la economía argentina. ¿Por qué? Bueno, critica también el Fondo Monetario el hecho de que no se hayan implementado controles de capitales en el marco del acuerdo, justamente para evitar que esos dólares que estaban entrando por una ventanilla no se fueran por la otra. Lamentablemente eso ocurrió y es producto de eso que hoy en día las reservas internacionales de nuestro país transitan por un momento de aguda debilidad. Otro punto relevante de esta evaluación ex post es el vinculado a cómo se transitaron esos primeros meses. Explícitamente el Fondo Monetario está diciendo: ustedes deberían haberse comprometido con una revisión de toda la deuda de forma integral. Deberían haber hecho una operación de crédito. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se debería haber renegociado la deuda con los privados también, que fue algo que la administración de Macri pospuso, descansando en tratar de recomponer aceleradamente la confianza y entonces bajar el riesgo país, recuperar el crédito de manera un poco más natural. No renegoció, no reestructuró la deuda con los privados y eso nos costó muy caro porque se agudizaron los problemas macroeconómicos y en ninguno de los casos mejoraron indicadores como el riesgo país y la solidez macroeconómica integral. El Fondo Monetario explícitamente dice que deberíamos haber ido hacia una reestructuración de la deuda privada, cosa que el gobierno de Macri no hizo. Algunos puntos como para encender algunas luces de alarma, porque el Fondo Monetario no deja de ser el Fondo Monetario y lo que marca es que hubiera requerido el programa de 2018 reformas estructurales que mejoraran, por ejemplo, la competitividad. Cuando el Fondo Monetario habla de eso se refiere a reformas laborales, previsionales, del comercio exterior. La verdad que, dado el grado de complejidad de los problemas de la macroeconomía argentina en el cortísimo plazo y el hecho de que los problemas eran mayormente financieros, estos aspectos que hacen más al funcionamiento estructural de la economía argentina, uno le cuesta pensar que hubieran solucionado el problema, pero el Fondo Monetario siempre aprovecha para colar estas cuestiones. Otro de los puntos que también enciende las luces de alarma tiene que ver con el hecho de que han criticado fuertemente que no se alcanzaron los consensos políticos necesarios y algunos directores del Fondo Monetario incluso no están del todo de acuerdo con esta evaluación crítica del programa 2018. Esto nos tiene que dejar en claro lo malo, lo negativo que es para la economía argentina haberse sumergido en ese programa, donde ahora hay que hacer un tejido de alianzas geopolíticas para tratar de coordinar a todas las voluntades dentro del Fondo Monetario, o sea, a una enorme proporción de los países miembros. Una apostilla de carácter político: ayer, automáticamente cuando salió
esta revisión, el ex ministro de Economía, que fue uno de los artífices del programa, Nicolás Dujovne, salió a criticar a la actual posición negociadora, criticando que en 2 años no se alcanzó un nuevo programa y sin hacer ningún tipo de autocrítica le echó la culpa a la tasa de interés de Estados Unidos, a la sequía y al déficit como producto del desbarajuste de este programa. La verdad, un grado de cinismo mayúsculo de uno de los principales artífices de un programa que fue ruinoso y que hoy en día nos va a hipotecar buena parte de las posibilidades de tener mejores perspectivas económicas, no solo en los próximos años, sino seguramente también por generaciones. A modo de cierre, hacer una evaluación crítica de lo que fue ese programa de 2018. El acuerdo con el Fondo Monetario no estabilizó la economía en lo más mínimo y nos tiene que dejar un aprendizaje de lo que pasó. De cara a lo que viene, vamos a ir a un nuevo programa que tiene que ser enteramente realizado por las autoridades argentinas, con las perspectivas de que primero hay que crecer para después poder pagar. Y hay que tener una mirada amplia, integral de los problemas argentinos. No apelar a las soluciones mágicas que a veces se proponen los economistas liberales y el mismo Fondo Monetario, y entender que la economía argentina tiene problemas estructurales de los cuales vamos a salir gradualmente y abarcando los problemas de fondo con una mirada integral, comprensiva.